Introducción a la sociología de Peter Ludwig Berger. Fue escrita en 1963 por este teólogo luterano y sociólogo vienes. Yo tengo la segunda edición, escrita en 1971. El primer capítulo de este libro se llama La sociología como un pasatiempo individual. Durante este primer capítulo, lo único que se presenta es como una preocupación de por qué no se tiene una imagen clara de lo que hace un sociólogo, de lo que es un sociólogo. Inicia preguntando por qué no hay chistes sobre sociólogos. Si bien son muy conocidos chistes sobre sociólogos, matemáticos o físicos, los chistes sobre sociólogos son muy escasos y esto simplemente refleja el hecho de que la gente está muy ajena a lo que hace un sociólogo. Por lo que es importante preguntarse primero qué es lo que hace un sociólogo. Peter se da cuenta de que las respuestas más comunes de las personas que están iniciando sus estudios en sociología son principalmente tres respuestas. La primera es que las personas creen que se estudia sociología para trabajar con gente. La segunda es que creen que se estudia sociología para ayudar a los pobres. La tercera es que se cree que la sociología es como una especie de árbitro de todas las demás ramas del labor, del saber, por el bienestar. Posteriormente se habla de unas imágenes más recientes que se tienen del sociólogo o de la sociología en general, a las cuales obviamente no está de acuerdo Peter, pero aún así las menciona. La primera es que se cree que un sociólogo es como una especie de recolector de estadísticas. La segunda es que se cree o se ve al sociólogo como un hombre interesado principalmente en el desarrollo de una metodología científica que puede imponer después a los fenómenos humanos. Otra imagen un poco más despectiva, o más como modo de queja, es que se sabe que los sociólogos escriben como en un dialecto científico, algo complicado y que solamente ellos entienden. La cuarta y última imagen es del sociólogo como un observador destacado y sardónico y como un frío manipulador de hombres. Todas estas son observaciones o prejuicios que tiene la gente, principalmente por desconocimiento, como ya había mencionado al principio. Misma razón que imposibilita a las personas a crear chistes alrededor de la sociología. Pero entonces queda preguntarse qué es realmente un sociólogo o cómo es un sociólogo. A lo cual Peter responde de una manera ideal. Él mismo lo dice. Voy a dar una introducción ideal de lo que sería un sociólogo, lo cual al ser ideal puede ser poco realista o alejada de la verdad, pero aún así da una idea un poco más clara de la que se tiene ya de por sí. Entonces Peter comienza a describir a un sociólogo. El sociólogo es una persona que se interesa por comprender la sociedad de una manera disciplinada. La naturaleza de esta disciplina es científica y dentro de un marco de referencia. El sociólogo trata de ser objetivo. No pretende que su marco de referencia sea el único dentro del cual puede considerar a la sociedad. Debe interesarse por los problemas metodológicos. El sociólogo se valdrá de muchos medios, entre ellos las técnicas estadísticas. El sociólogo tendrá que preocuparse por el significado exacto de los términos que emplea. Finalmente, el interés del sociólogo es principalmente teórico. Ahora bien, ¿cómo es un sociólogo? Hablando más de la persona detrás de dicha profesión. Peter cree que una persona interesada en la sociología es una persona que se interesa intensa, incesante y descaradamente por las acciones de los hombres. Y puesto que se interesa por los hombres, nada de lo que esto hacen puede resultarle tedioso. Sin embargo, su foco de atención principal no es el significado esencial de lo que hacen los hombres, sino de la acción en sí misma, considerándola como un ejemplo más de la infinita riqueza de la conducta humana. Las preguntas del sociólogo son siempre esencialmente las mismas. ¿Qué está haciendo aquí la gente? ¿Cuáles son sus relaciones recíprocas? ¿De qué manera se organizan estas relaciones en las instituciones? ¿Cuáles son las ideas colectivas que impulsan a los hombres y a las instituciones?
Todo esto y otras definiciones que da posteriormente riman un poco con los prejuicios que se tiene sobre la sociología, sin embargo no son exactamente lo que dicen acerca de ella. Un ejemplo claro es cuando primero introducimos al sociólogo como un recolector, entre comillas, de datos estadísticos, y posteriormente Peter aclaró que un sociólogo se vale de datos, pero no es lo único que hace. Y esto no es un fin en sí en su trabajo. Finalmente, Peter introduce una especie de máxima principal en la sociología, y es que las cosas no son lo que parecen ser. El segundo capítulo se llama La sociología como una forma de conciencia. Durante este capítulo se expande la definición que se ve dado acerca de la sociología y del sociólogo, pero se detalla un poco más cada punto y se toman en consideración 3 nuevos puntos que el sociólogo debe considerar a la hora de hacer sociología. Antes de mencionar estos 3 puntos, Peter nos recalca algo muy obvio, creo, pero bueno, nos dice que el objeto de estudio por excelencia de la sociología es la sociedad. Y cito: el objeto de estudio está presente en toda actividad humana, pero no todos los aspectos de estas actividades la constituyen. Peter hace una serie de comparaciones con otros profesionistas, por ejemplo con un abogado, con un económico, incluso con un historiador, y va mencionando diferentes características que distinguen unos de otros, y Peter menciona que estas 3 profesiones se parecen mucho a la del sociólogo. Sin embargo, lo que hace el sociólogo es ver todos estos problemas desde una perspectiva diferente. Peter incluso menciona que el trabajo del sociólogo no es muy diferente a lo que Nietzsche llamaría el arte de la desconfianza. Dice también que lo social como materia de estudio no es un campo separado de la actividad humana, más bien está presente en, con y debajo de muchos campos diferentes de tal actividad. Ahora sí, hablando de los 3 puntos que iba a mencionar, el primero es el de desenmascarar. Peter habla de cómo el sociólogo se interesa mucho por desenmascarar problemas sociales, y habla también sobre cómo los problemas sociales no son lo mismo que problemas sociológicos. Por ejemplo, un problema social evidente es que haya niños en la calle pidiendo dinero. Sin embargo, este no sería un problema sociológico. El problema sociológico detrás sería cuál es la estructura social que permite que haya desigualdad en las clases sociales, o cuáles son las diferentes estructuras que no permiten que haya movilidad social. Otro ejemplo sería el del maltrato a las mujeres. Este es un problema social. Sin embargo, el problema sociológico sería cuál es la estructura hegemónica y en este caso pues patriarcal que privilegia a un sexo o a otro para que haya maltrato de este tipo. El segundo punto es la fascinación por el aspecto poco respetable de la sociedad. Este punto creo que es muy claro. A lo que se refiere es que el trabajo del sociólogo se interesa por problemas que normalmente no resultarían problemas para la mayoría de las personas. Con esto se refiere a que muchos de los aspectos que estudian en sociología tienen que ver con las clases desfavorables en la sociedad. Esto resuena un poco a lo que se había dicho al principio de los prejuicios, de que se cree que el sociólogo ayuda a los necesitados. Sin embargo, lo único que hace es estudiarlos. Peter cita a Robert Park para decir que hay que ensuciarse las manos a la hora de estudiar. Sin embargo, este aspecto de la sociología puede malinterpretarse y creer que este estudio es como revolucionario, o este tipo de estudios terminan en tendencias subversivas, o que los estudiantes de sociología terminan siendo revolucionarios, lo cual es incorrecto. Si bien existe una tendencia a que las personas estudien sociología porque tienen este tipo de interés, este no es el principal objetivo. Este es otro punto que Peter también deja en claro a lo largo de este capítulo, y es que se estudia sociología para comprender la sociología. A partir de aquí, el conocimiento que uno adquiera estudiando sociología puede permitirle hacer lo que quiera. Tener conocimiento o ser inteligente no significa lo mismo que ser una buena persona. Con esto, Peter se refiere
a que una persona que estudia medicina, por ejemplo, puede estudiar cómo funciona el cuerpo humano para hacerle mal a alguna persona. Un químico puede entender cómo funciona la materia química o los elementos químicos para producir metanfetamina, por ejemplo. Esto se puede extrapolar al campo de la sociología, diciendo que un sociólogo puede estudiar cómo funcionan las clases sociales para desfavorecer aún más a la clase baja, por ejemplo, y apoyar a los ricos. El tercer punto es el de la relativización. Este punto es un poco confuso, así que lo voy a estar citando explícitamente para no desviarme mucho de lo que él trataba de decir. Dice primeramente que la sociología armoniza tanto con las condiciones de la era moderna precisamente porque representa el conocimiento de un mundo en el que los valores se han hecho radicalmente relativos. Es decir, en este capítulo se hace mucho enfoque al hecho de que la sociología haya surgido como disciplina en la sociedad moderna, más o menos después de la Revolución Francesa. Dice que en la sociedad moderna la propia identidad es insegura y es fluida. Vivir en una sociedad moderna significa vivir en el centro de un caleidoscopio de papeles siempre cambiantes. Además, la proporción sin precedentes de la movilidad geográfica y social que existe en la sociedad moderna significa que hemos llegado a estar expuestos a una variedad nunca antes vista de formas diferentes de observar el mundo. La movilidad social, o sea, el movimiento de un estrato social a otro, aumenta este fenómeno relativista. Esos son más o menos los 3 puntos de este segundo capítulo. Sin embargo, introduce otras 2 términos que me gustaría comentar. El primero va un poco en relación con el tercer punto que había mencionado, el de la relativización, y es el de la alternación. Este término se refiere más o menos al hecho de que al vivir en una sociedad relativa, el individuo puede tomar diferentes perspectivas como puntos de vista, modos de vida de diferentes culturas a las que se está en constante exposición, y a partir de ahí alternar como de perspectiva en perspectiva o de modo de vida en modo de vida, y así estar en constante cambio. Ponía el ejemplo de que la alternación se puede explicar cuando una persona ve caminar frente a su casa a un individuo con un atuendo súper extraño, como de la India, por ejemplo, y que le parece pues un poco normal, porque el hecho de que se esté en constante contacto con información de otras culturas, incluso más ahora con el internet, pues como que hace que este tipo de fenómenos sean como más normales o más comunes. El segundo punto es el de la visión cosmopolita que proporciona la sociología. Creo que este punto se sobreentiende básicamente el estudiar todos estos fenómenos sociológicos y en algunos otros casos sociales, como ya había explicado antes la diferencia, pues te da una visión diferente y completamente amplia del mundo, a diferencia de lo que teníamos antes de comenzar este estudio. Este tercer capítulo es un apéndice explicativo de los términos alternación y biografía. El primer término de alternación ya lo había explicado más o menos en el segundo capítulo, entonces lo voy a dejar de lado un poco y voy a enfocar en el término de biografía, que me pareció interesante. ¿Por qué una biografía? Bueno, ya habíamos comentado anteriormente que una de las tantas funciones de la sociología era la de recolectar datos, como medio, no como fin, pero aún así recolectar datos. Entonces, cito textualmente a Peter. La opinión común sería que vivimos a través de una cierta secuencia de acontecimientos, más o menos importantes, la suma de las cuales constituye nuestra biografía. Recopilar una biografía es, por lo tanto, recolectar estos acontecimientos en orden cronológico de acuerdo con su importancia. Bueno, Peter nos dice que esto nos puede servir como de una manera personal, incluso para formar nuestra propia biografía, y para llevar a cabo esta recopilación tenemos que hacer uso de algo que se llama periodicidad, es decir, recopilar o seleccionar los puntos decisivos o importantes. Esto es obviamente arbitrario, para lo cual pues tendremos que usar algún tipo de métrica, ¿no? Ya sea pues madurez de la persona, es decir, elegir acontecimientos que hicieron a esta persona más madura a lo largo de su vida,
o también progreso, es decir, los diferentes acontecimientos que hicieron a una persona o a nosotros mismos progresar a lo largo de nuestra vida. Es en esta selección arbitraria cuando otra vez retomamos ciertos términos que habíamos mencionado anteriormente, porque, cito nuevamente, regresamos de una especulación tan metafísica a los problemas de la biografía. En consecuencia, parece ser que el curso de los acontecimientos que constituyen nuestra vida pueden estar sujetos a interpretaciones alternativas. Esto es lo raro, ¿no? Porque, por ejemplo, un historiador, cuando va a hacer la biografía de algún personaje histórico, selecciona los datos, acontecimientos que para él, bajo su interpretación, parecen importantes. Es aquí cuando entra como en conflicto con otros historiadores, porque el resto no cree que sus puntos sean los más importantes. Y esto es lo raro, ¿no? Porque incluso nosotros mismos haciendo nuestra biografía, probablemente elegiríamos acontecimientos que ninguno de estos historiadores escribiría acerca de nosotros. Para este punto de la interpretación, Peter cita a Henry Bergson y dice: la memoria misma es un acto reiterado de interpretación. Al recordar el pasado, lo reconstruimos de acuerdo con nuestras propias ideas actuales acerca de lo que es importante y de lo que no. Esto es lo que los sociólogos llaman percepción selectiva. Pero en el presente, las cosas que hemos pasado por alto pueden penetrar en nuestra conciencia cuando alguien nos las hace notar. Ok, cierro cita. Esto es lo que dijo Henry Bergson, pero lo que voy a comentar a continuación es propiamente un comentario de Peter. Esto quiere decir que la opinión común está totalmente equivocada al pensar que el pasado es fijo, inmutable e invariable, cuando lo comparamos con el flujo siempre cambiante del presente. Así pues, poseemos tantas vidas como puntos de vista. El capítulo 4 se llama El hombre en la sociedad. A partir de aquí los temas comienzan a ponerse más interesantes y Peter nos sumerge completamente de lleno en problemas sociológicos. Peter hace hincapié en la ubicación del hombre en la sociedad y lo ejemplifica con nosotros de niño, es decir, en la niñez, y dice: el niño sano es el que se cree lo que le dicen los informes escolares. El adulto normal es el que vive dentro de las coordenadas que se le han sido asignadas. Aquí más o menos ya Peter nos empieza a insinuar que hay ciertos factores o puntos, características de la sociedad que tienen como una especie de control sobre nosotros, sobre los individuos. Para lo cual Peter habla sobre el contrato social. Y con esto se refiere a los diversos métodos empleados por una sociedad para poner de nuevo en línea a sus miembros recalcinantes. El método de control social fundamental es indudablemente, y el más antiguo, la violencia física. Sin embargo, y a través de este capítulo, Peter nos hace saber que no es el único. Y nos presenta una especie de mapa de contrato social, que es como un conjunto de círculos concéntricos, cada uno de los cuales representa un sistema de contrato social y bajo el cual obviamente nos vemos afectados como individuos. Voy a poner alguna imagen por ahí sobre más o menos a lo que se refiere el mapa de contrato social de Peter, los diferentes niveles de este contrato social. Desde el más grande hasta el más pequeño se encuentran todos haciendo presión sobre el individuo y haciendo que éste actúe, se comporte, reaccione y se reincorpore a la sociedad. El contrato social más grande bajo el cual se encuentra sumergido el individuo es el del sistema social y político. El segundo es el de la moral, es decir, las acciones que el resto de personas bajo el anterior contrato social, el del sistema social y político, considerarían buenas o malas. Es decir, que ciertas personas nos harán saber cuando una acción nuestra es buena o mala, pero no porque sea opinión de ellos, sino porque el contrato social anterior, el del sistema social y político, les dijo a ellos que eso era lo bueno y lo malo. El tercer nivel es el del oficio. A lo que se refiere es que, bueno, ya estando en un sistema social y político, siendo presionado por diferentes perspectivas de lo que es bueno y lo malo, un individuo se encuentra por accidente, de hecho así lo menciona Peter, se encuentra por accidente con un trabajo
Y bajo este trabajo el individuo debe como acoplarse a lo que las normas le digan qué hacer. Es decir, si te metes a trabajar como médico, al momento de ponerte la bata, tú estás aceptando el contrato social de lo que implica ser médico y de lo que implica comportarse como médico. Este mismo contrato social se puede como observar con el resto de profesiones. Este tema me parece interesante, el hecho de que una persona al disfrazarse de cómo se debería disfrazar bajo su oficio comienza a actuar de una manera diferente, ¿no? Es decir, la persona que se pone la bata de médico comienza a actuar como médico. Esto es bajo diferentes perspectivas de lo que un médico debería considerar como bueno. Esto mismo se observa pues básicamente en cualquier otra profesión, ¿no? Cualquier persona que entre a algún puesto de trabajo tendrá que acoplarse a la normatividad de dicho puesto y de lo que ésta le diga cómo actuar y cómo ser básicamente. El cuarto punto, perdón, es el de la vida social. Ya estando inmerso en el sistema social, en la moral, en el oficio, estos tres estratos te van a arrojar como diferentes personas con las que vas a convivir. Es decir, los tres estratos anteriores te van a ofrecer como una serie de cartas a las que tú vas a llamar amigos. Es decir, los amigos te dan, tú no los eliges. Y pues básicamente los eliges normalmente en tu trabajo, en lo que haces, no seas estudiante o trabajador. Y evidentemente el control que tus amigos tengan sobre ti, pues también es evidente, ¿no? Porque actuamos de una manera en el trabajo y actuamos de otra cuando estamos con los amigos. Pero este comportamiento ha sido condicionado por los estratos anteriores, lo cual es algo triste. El quinto estrato social es el de la vida personal, es decir, el de la familia. Creo que este punto también es como bastante obvio, es decir, nosotros tampoco elegimos la familia que tenemos, sin embargo la tenemos, se nos fue dada, esta familia se nos fue entregada como con cierto marco ideológico bajo el cual nosotros podemos actuar o no actuar. Y bueno, lo raro es como ver estos círculos de arriba abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Porque tú podrás decir también que la familia es la que te proporciona los amigos, el trabajo, la moral y el sistema social y político bajo el cual te encuentras inmerso. Sin embargo, Peter lo ve desde la perspectiva contraria, es decir, de lo más grande a lo más pequeño. El punto de presión último, el más pequeño, entre comillas, es el de la esfera de lo íntimo. Esto se refiere más como a la mente, es decir, a los pensamientos que tenemos en sí. Lo raro es que estos pensamientos también Peter los menciona como un contrato social, porque nuestros pensamientos están ya condicionados dependiendo de la sociedad en la que nos encontremos. Es decir, sí, cada individuo es diferente y lo que quieras, pero los pensamientos son incluso constantes y los podremos como observar en estadística, como de cuáles son las preocupaciones que tiene cierto tipo de persona que se encuentra viviendo en México y cuáles son los pensamientos de una persona promedio que se encuentra yo que sé, en algún país que hable árabe, por ejemplo. O sea, son pensamientos completamente diferentes. Incluso si tomáramos a cada individuo de esa sociedad, nos daremos cuenta de que hay como características en común que los unen a su sociedad. Entonces aquí es cuando comienza a ponerse raro, ¿no? Porque podemos pensar que estando solos en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, somos finalmente nosotros mismos, ¿no? Porque ya no nos encontramos en los contratos sociales de los amigos, de la familia, de la sociedad, de la moral, porque nos encontramos pues en privado, ¿no? Completamente desnudos, ¿no? Básicamente con nosotros mismos, pero no, porque nuestros pensamientos son básicamente un reflejo del día a día de lo que pasamos dentro de los demás contratos sociales. Entonces ya aquí podemos empezar a hablar como una especie de determinismo social en el que somos básicamente lo que la sociedad hizo de nosotros. Otra manera de entender esta perspectiva sociológica,
es la de la estratificación social. Es decir, esos puntos que estoy mencionando son como alfileres que van presionando al individuo a que actúe de cierta manera. El primero fue el del contrato social, el segundo es este que estoy mencionando, la estratificación social, que se refiere básicamente al sistema de... Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Uno puede ser el sistema de clases sociales, es decir, clase alta, media y baja, básicamente. Bueno, creo que es como bastante obvio que individuos de diferentes clases sociales actúan y se comportan de diferente manera. Pero dice Peter que este sistema de clases, a pesar de ser el más común, no es el único, perdón. Otro sistema de estratificación social del que podemos hablar se hace muy presente en Estados Unidos y es el de la estratificación racial, y es básicamente tratar a los individuos dependiendo de su raza. Estaba viendo hace unos días un documental sobre la brecha social y económica de los blancos y de los negros en Estados Unidos, independientemente de la otra estratificación social que hablamos antes, de la social. Es decir, independientemente de que una persona haya nacido en la clase alta, media o baja, se le trata y actúa de diferente manera si esta es blanca o negra. Es decir, nacer en uno de estos estratificaciones sociales de la clase social baja es una desventaja, pero si naces blanco ya tienes como un cierto privilegio a comparación del resto. Lo mismo podría aplicarse inversamente, es decir, si naces en una clase social alta y eres negro, como que tus puntos de trato social como que van restándose. Es algo extraño, obviamente injusto, pero extraño, y sirve mucho para entender este tema del contrato social. Otro punto que se toca en este cuarto capítulo del hombre en la sociedad es el de la definición de la situación. Este punto funciona como un imperativo institucional. Se refiere a que la sociedad es de la manera en que sus integrantes la definen. Este también es como una especie de contrato social, y es, de hecho, no sé, bastante curioso. Peter ejemplifica este punto con el amor. Dice que, por ejemplo, ¿por qué nosotros al enamorarnos seguimos con una especie de instrucciones prescritas que se dan en la sociedad de cómo debemos tratar a nuestra pareja y de cómo debemos nosotros comportarnos? Es decir, actualmente se cree que si estás enamorado de una persona, pues el primer paso que debes hacer es declararte, después casarte y yo que sé, al final morirte con esa persona, ¿no? Eso es como lo común. Sin embargo, Peter nos dice que este contrato social es una definición que la sociedad le ha dado y que varía obviamente dependiendo de la sociedad en la que te encuentres. Y que esta definición es dada por como un grupo selecto de personas con poder y que incluso pueden estar muertas. Hablaba del hecho de que nuestras relaciones actualmente sean monogámicas, sea pues relativamente reciente, ¿no? Antes, en comunidades antiguas hablábamos de que las personas podrían juntarse para educar a un solo individuo. Es decir, podríamos hablar de que 5 hombres y 5 mujeres podían juntarse como una especie de familia para crear una sola persona. Y esto era lo normal en esa sociedad, ¿no? Pero, bueno, esto parecería, creo, completamente una abominación en una sociedad actual en la que, pues, hablamos de parejas, ¿no? De dos nada más, ¿no? Es decir, un hombre, una mujer que engendran un niño, por ejemplo. Y la intervención de alguien más en esta relación, pues, se le considera infidelidad. Pero Peter nos dice que, pues, esto es un contrato social, ¿no? Básicamente podríamos nosotros definir mañana cómo van a ser las relaciones amorosas y a partir de ello adaptarnos a esta nueva definición, ¿no? Es decir, si mañana decimos que la fidelidad es cosa del pasado, pues podríamos empezar a tener relaciones
poligámica, básicamente sin ningún problema, como lo tuvieron nuestros antepasados en algún momento de la historia. El quinto capítulo se llama La sociedad en el hombre. Peter comienza este capítulo con una frase muy fuerte y dice: deseamos aquello que la sociedad espera de nosotros. Es decir, somos lo que la sociedad hizo de nosotros. En este nuevo capítulo, Peter implementa nuevos términos muy interesantes. El primero de ellos es el de la teoría del papel o de la función social, en el que básicamente se pone como un poco en duda nuestra identidad y nuestra personalidad, porque nos dice que nos comportamos de la manera en que la sociedad nos define. Peter hace un ejemplo buenísimo con el teatro griego. Y bueno, antes de explicar este punto, la definición de persona etimológicamente viene de Grecia, del teatro griego. Persona significa máscara, es decir, nosotros nos comportamos de diferentes máscaras que la sociedad nos otorga. Y bueno, Peter nos dice básicamente que la sociedad es como una obra de teatro en la que los papeles que desempeñamos cada uno de nosotros ya está repartido antes de iniciar la obra de teatro, y nosotros lo único que hacemos es subirnos a escenario a interpretar diferentes máscaras, ¿no? Diferentes personajes. Pero básicamente no somos nosotros, o sí somos nosotros, pero no sé, se pone en juego mucho esto de la identidad y de la personalidad, como ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? O sea, ya de aquí podemos hablar de determinismo social completamente. Peter nos dice textualmente que la identidad viene de la conducta, y la conducta aparece en respuesta a una situación social específica. Aquí lo raro de este aspecto de la teoría del papel o de la función social es el contrarreconocimiento. Es decir, antes estábamos hablando de reconocimiento, de que si se nos reconoce ser tal cosa, vamos a actuar de esa manera. Ahora se introduce el término de contrarreconocimiento. Por ejemplo, tú puedes ser una persona negra en los Estados Unidos y ser tratado básicamente como lo peor que le pudo haber pasado a la sociedad. Sin embargo, cuando regreses a casa, tú entre tu grupo de negros podrías ser el líder, ¿no? Entonces aquí es cuando comienza a ponerse un poco raro nuestro papel en la sociedad, ¿no? Mientras que para los blancos podemos ser como basofia completamente, para nuestro grupo selecto de negros somos como los elegidos, ¿no? Es un ejemplo simplemente, pero lo que pone en duda o lo que saca a conversación este capítulo es que la sociedad moderna sufre como una especie de trastorno de personalidad, no tan radical obviamente, pero sí se le podría considerar como trastorno de personalidad, porque creo que todos han sentido alguna vez que actúan de cierta manera con un grupo de personas que podrían ser, yo qué sé, su familia o sus amigos, y se comportan de otra manera con otro grupo selecto de personas, ¿no? Que podrían ser las personas en su trabajo o con su jefe de trabajo. Y entonces Peter se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que sufra este trastorno y una persona promedio de la sociedad moderna, ¿no? Y dice básicamente que la única diferencia entre estas dos personas es básicamente como la intensidad con la que desempeñamos dichos papeles. Es decir, si tú en tu trabajo eres como el machito, ¿no? El que dirige al resto de personas, el líder, ¿no? Y en tu casa tú eres como una persona sumamente sumisa por tu esposa. Si no es tan diferente, y lo único que te ocasiona el hecho de que tus amigos del trabajo y tu pareja se junten es solamente incomodidad, pues podríamos hablar de que simplemente estás siendo como picado por diferentes contratos sociales, pero no pasa de ahí. No pasa nada de lo que podríamos considerar socialmente como normal, ¿no? El segundo punto que se implementa, que se menciona en este quinto capítulo de la sociedad en el hombre, es el de la sociología del conocimiento.
Bueno, básicamente este nuevo término a lo que se refiere es básicamente a la ubicación o al origen de las ideas. Peter o la sociología nos dicen básicamente que las ideas no surgen aisladamente. Por más que se quiera creer que esto suceda así, pues no. Es decir, las ideas no se pueden separar completamente de la persona que a la que se le ocurrió dicha idea, ¿no? Por ejemplo, esto me causa un poco de ruido cuando estaba estudiando, cuando comencé a estudiar filosofía y un poco de retórica. Lo primero que entendí es que tenía que dividir o separar más bien al individuo de su opinión, ¿no? Que cuando yo juzgara una opinión, lo que tenía que hacer es considerar la opinión en sí, independientemente de quién la haya dicho. Es decir, que podría fijarme en la opinión de un asesino, ¿no? Por ejemplo, me podría fijar en la opinión de un asesino y tomarla como una opinión más, ¿no? Es decir, con el respeto que se merece, independientemente de que esta persona haya hecho, pues, actos atroces, ¿no? Es decir, si esta persona menciona que el crimen no debería existir, pues yo debo considerar su opinión independientemente de su condición, o independientemente de que ella sea una persona que haya cometido un asesinato en el pasado. Sin embargo, este punto de la sociología del conocimiento nos dice que sí se tiene que tomar en cuenta a la persona, que en este ejemplo puntual que pues del asesino posiblemente esta persona ahora, después de haber sido reformada, llegue a la conclusión de que el crimen no debería existir, pero porque se le vio reprimida posiblemente en la cárcel, ¿no? Se le condicionó después de haber cometido este crimen, después de haber sido reformado, a que su opinión haya cambiado y que ahora sea la de que el crimen no debería existir, ¿no? Peter hace un ejemplo muy interesante. Él hablaba de una sociedad ficticia en la que fuera dirigida básicamente por reyes y por esclavos, ¿no? Si es que, si es que en esta sociedad de la que estamos hablando se comenzara a carecer de comida y poco después notáramos que comienza a surgir el mito o la ideología de que el pueblo es el elegido para ir a otros pueblos a saquear y a recoger alimento para traérselo a los reyes, un sociólogo podría fácilmente darse cuenta de que no es casualidad que esta mitología o ideología de que este era el pueblo elegido como pretexto para aprovecharse de otros pueblos, pues es básicamente una idea que surge como necesidad de toda la sociedad para que ésta siga en constante función. El tercer punto de este capítulo es el de la teoría del grupo de referencia. Voy a citar textualmente otra vez a Peter. Dice: un grupo de referencia es la colectividad cuyas opiniones, convicciones y métodos de acción resultan decisivos para la formación de nuestras propias opiniones, convicciones y métodos de acción. El grupo de referencia nos proporciona un modelo con el que podemos compararnos continuamente. Específicamente, nos ofrece un punto de vista particular sobre nuestra realidad social. La teoría del grupo de referencia indica que la afiliación o separación social trae consigo normalmente determinados compromisos cognitivos. Bueno, este punto básicamente yo lo asocio con la familia principalmente porque es el primer grupo importante a partir del cual nosotros vamos a compararnos a través de mímica, obviamente, es el de pues la familia, ¿no? Y esta es la que normalmente determina gran parte de nuestra personalidad pues, a lo largo de nuestra vida, aunque en capítulos anteriores ya se haya puesto en duda. Yo creo que sí, la familia es como de los estratos más decisivos de una sociedad. Con este punto también como que retoma ciertos términos que ya hemos estado tocando en capítulos anteriores, como el hecho de que tú al ingresar a determinado grupo social vas a aceptar dichos contratos que
que se lleven a cabo en ese nuevo grupo social, ¿no? Entonces, pues ya es un poco como, ya se sobreentiende a través de todo lo que hemos estado diciendo. Este es el sexto capítulo y este es el último que voy a estar comentando. Voy a implementar algunos términos que se tocan en el capítulo 7, que es otro apéndice explicativo, pero me voy a enfocar básicamente en el sexto. Este sexto capítulo se llama El drama de la sociedad. Al inicio de este capítulo, Berger nos ofrece como una disculpa por la perspectiva muy determinista que nos había ofrecido a lo largo de todo el libro, y nos dice que a pesar de que parezca que nuestra acción diaria está muy condicionada y sometida por todos los contratos sociales, hay cierto tipo de injerencia en nuestra acción diaria. Básicamente en este capítulo se retoma la perspectiva de Durkheim, de Emile Durkheim, que era esta perspectiva un tanto determinista, y la de Emile Weber, que es como la que nos ofrece una perspectiva un poco más positiva, entre comillas, de nosotros dentro de la sociedad. Primeramente tendremos que hablar, después de todo lo que hemos comentado, si existe realmente la libertad, pero nos deja en claro Berger que este tema de la libertad no es un tema que le corresponda a la sociología. Podremos hablar de libertad en términos de filosofía, de psicología a lo mejor, o de algún otro campo de estudio, pero no de manera sociológica, porque la sociología ocupa un método científico para llevar a cabo sus estudios. ¿Y cómo rayos nosotros podríamos meter o someter a un método científico a la libertad, ¿no? Entonces, hablando como en términos más filosóficos y extrapolando la filosofía a la sociología, podríamos hablar de que tenemos libertad de tres maneras después de haber visto todos los contratos sociales antes mencionados. El primero es el de la transformación, el segundo el de la separación y el tercero el de la manipulación. Básicamente lo que podemos hacer nosotros después de entender cómo funciona la sociedad y de entender cómo esta condiciona nuestra acción y nuestro pensamiento es simplemente darnos cuenta de ellos para volvernos conscientes de ello. Que no es lo mismo arrastrar unas cadenas sin darte cuenta que arrastrar unas cadenas pues viéndolas, ¿no? Porque podríamos empezar a tomar acciones para alejarnos, ¿no? de estos contratos sociales a los que nos vamos sometidos. Estos tres puntos que mencioné sobre las maneras en las que nosotros podríamos hablar de libertad se refieren básicamente a como una especie de, ya sea de remodelación de los contratos sociales o alejamiento de los contratos sociales, es decir, que nosotros nos dejemos de considerarlos como parte de nosotros o como una manipulación, o como antes mencionaba, de que podríamos utilizar contratos sociales a nuestro favor. Pero bueno, esto ya queda a considerar.